¿Qué ocurre cuando en una fotografía combinamos texto? Hablaremos de esto en este video. Hola, mi nombre es Óscar Colorado. Soy catedrático de fotografía avanzada en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Vamos a platicar en primer lugar del texto como tema fotográfico. ¿Por qué? Porque a veces nos topamos en la calle con algún letrero o algo que nos llama la atención y decidimos hacerle una fotografía. ¿Vale o no vale? Vamos a comentarlo en este momento. Por ejemplo, esto es algo que yo veo muchísimo, mucha gente que se está iniciando y que hace fotografía de calle, de repente ve un cartel, le parece interesante, le hace una fotografía. También a veces el graffiti puede ser muy llamativo o una leyenda, como en este caso, ¿no? Y entonces se hace la fotografía. Y desde luego hay veces que hay un contenido importante del texto en la foto. Pueden verlo aquí. En esta fotografía lo que más resalta son estos anuncios que tenemos donde se contiene texto. Y entonces hacemos una fotografía. Otra posibilidad que es muy común es encontrar textos humorísticos o textos o cosas que nos parecen interesantes, carteles, etcétera, y le hacemos una fotografía. ¿Qué significa texto? Vámonos a la Real Academia Española, que nos dice que es un enunciado o conjunto coherente de enunciados orales o escritos. Hasta aquí se queda la RAE, pero yo creo que aquí habría que agregar que también pueden ser textos gráficos, enunciados o conjuntos coherentes de enunciados gráficos. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? ¿Le quiero enmendar la plana a la Real Academia Española? No, para nada. Sin embargo, sí habría que pensar que Roland Barthes, el que escribió esta maravillosa obra de la cámara lúcida, dijo esto. Él escribió, la fotografía no es ni una pintura ni una fotografía. Es un texto, es decir, una meditación compleja, extremadamente compleja. Qué interesante esta primera noción que nos da Roland Barthes, este gran semiólogo francés, sobre la fotografía entendida no ni siquiera en un término gráfico, sino como un texto, como un contenido, como un continente de significado. El texto requiere una decodificación, es decir, un descifrado. El texto es un mensaje cifrado que se tiene que descifrar con un idioma, a partir de leer el texto, etc. Entonces, hacer fotos de un letrero implica una habilidad de decodificación, de descifrado. Para empezar, saber el idioma en el que está ese texto. ¿Y eso qué ocurre? Que puede limitar, como vamos a ver hoy, el mensaje visual. Entonces, vamos a ver esta fotografía de Don Manuel Álvarez Bravo. Esta yo la utilizo mucho para dar clases de semiótica porque contiene diferentes signos. Este texto, que podríamos llamarle literario, escrito, etcétera, nos da todo el significado de la fotografía, que nos dice de manera muy importante que debemos reflexionar en que todos vamos hacia la muerte, ¿no? Eso dice, porque aquí nos dice que son cajas mortuorias. Sin embargo, un problema importante con esta fotografía es que si alguien no supiera leer o si alguien no conoce el español como idioma, no lo habla, no lo escribe, no lo lee, no va a poder descifrar este mensaje, ni estos guiños, ni estas reflexiones que hace don Manuel. ¿Qué ocurre? Que entonces esta fotografía ya pierde cierta universalidad. Vamos a ver, observemos este texto, vemos esta fotografía. Y entonces, ¿qué dice ahí? Yo no lo puedo descifrar. Alguien que hable chino, sin duda, o escriba o lea chino, lo va a poder hacer. Pero entonces, el sentido, y este puede ser un mensaje político, puede ser absolutamente humorístico, puede ser una de las cosas más divertidas que pueda existir en la vida, pero no lo sabemos. Nos quedamos cortos porque todo descansa en el texto. Y si todo descansa en el texto y no lo podemos descifrar, pues entonces se limita la apreciación. También quisiera hablar sobre una relación entre el texto y fotografía que tiene que ver mucho con la psicología gestáltica. Y rápidamente, quiero mostrar estas imágenes. Vean estas formas. Por ahí tenemos una suerte de Pac-Man, no sé, un signo de mayor que, menor que, una cosa un poco rara. Sin embargo, cuando los estamos combinando, vean cómo aquí ocurre algo muy distinto. ¿Pueden ver los triángulos que se forman ahí? Podemos ver un triángulo negativo hecho por el espacio. Pues sorpresa, esto está formado únicamente por estos elementos individuales, pero cuando se ponen en un cierto contexto, nuestra mente reinterpreta, completa lo que falta y completa y hace que aparezcan estos
triángulos, estos dos triángulos, uno positivo y otro negativo, pero los triángulos en ningún caso existen, son una fabricación de nuestra mente. Entonces, ¿esto por qué es tan importante? Porque a veces con un poco de contexto y de sugerencia, nuestro cerebro, el cerebro del espectador, hace más, construye. Este es un caso muy interesante como en la fotografía de Helmut Newton, un autor que, bueno, con una sensualidad impresionante, pero algunos de sus trabajos más potentes no son los más explícitos, sino los más sugerentes. Otra fotografía que es únicamente una sugerencia pequeñísima, pero poderosísima de Helmut Newton, la tenemos en esta fotografía. La fotografía de Helmut Newton es una fotografía con una sensualidad brutal a través de lo que no muestra. Entonces, esto es muy importante hablando del texto, porque el texto tiene un problema y es que es demasiado explícito. Vamos a ver, la fotografía es más interesante si usamos la psicología gestáltica. Observen esta imagen. ¿De qué trata? ¿Qué estarán protestando estas mujeres? ¿Qué les interesa decir? ¿Cuál es su lucha? Porque están ahí protestando con unos carteles. O será una cosa humorística o no. Pero vamos a quitar el velo y vamos a ver qué dice el texto. El texto además es totalmente explícito. Aquí tenemos el mensaje clarísimo. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Contra qué están luchando? Y bueno, a lo mejor si nuestra fotografía pretende simplemente informar, pues eso está bien. Pero muchas veces la fotografía autoral, la fotografía que vale mucho para salir adelante dentro del contexto de la autoría, decir, a ver, es que esta es una fotografía de fulano o de perengano, necesita dejar espacio, necesita ser sugerente, porque de otra manera el texto no deja nada a la imaginación. Eso es psicología gestáltica. El texto puede tener un sentido gráfico. El texto es muy bello, puede ser muy bello. Les voy a poner algunos ejemplos, porque el texto puede tener esta parte estética, gráfica, que está dentro del propio mensaje y que puede ser absolutamente independiente del significado. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de caligrafía, ¿no? De caligrafía china. Yo no sé qué dice ahí, pero a mí me parece bello. Y estos incluso se venden como elementos decorativos por la belleza gráfica. Aquí tenemos otro texto. Sin embargo, también estas piezas las venden como decoración. Ah, aquí sí que lo podemos decodificar porque está en nuestro idioma. Y entonces ya se trata de muy linda caligrafía, pero ahora sí podemos decodificar, descifrar el mensaje. Bueno, hubo fotógrafos, hablaré más de esto adelante, como Walker Evans, que le fascinaba el texto escrito, el texto gráfico, le parecía bellísimo. Él mismo, Walker Evans, quería ser escritor, se dedica a la fotografía, pero para él el texto tiene un valor gráfico fundamental y lo incluye con mucha frecuencia en sus fotografías. Otro ejemplo, Ara Güler, ya lo hemos tenido en el canal, ya lo he analizado, pero en este caso, esta fotografía, tenemos un texto, pero si no lo hablamos, el texto en sí mismo tiene una belleza y el encuadre, todo el sentido es muy importante. Hay que pensar que podemos integrar el texto en proyectos gráficos, sí, claro que podemos integrar texto. Observen esta fotografía. Aquí tenemos símbolos, tenemos signos. También esta es una fotografía que utilizo mucho en mis clases de semiótica. Por ejemplo, aquí tenemos los pies que en sí mismo pueden tener en algunos casos ciertos simbolismos. Por ejemplo, caminar, el camino, esa es una parte simbólica de los pies. Tenemos un objeto que tiene que ver con un arma, que también es un símbolo de agresión, de rebelión, por ejemplo, y tenemos signos lingüísticos, signos escritos en las plantas de los pies. ¿Qué significa eso? Bueno, claro, tenemos una carga tan potente en todos los niveles que a lo mejor incluso el texto podría convertirse un poco en algo anecdótico. Y cuando digo un poco, es un poco, porque aquí claro que importa lo que está escrito en los pies. Incluso además les voy a enseñar algo y voy a empezar con una partecita de algo que se llama los metadatos, es decir, los datos que están alrededor, además de la fotografía, como el título, como el autor, etcétera, que nos van dando elementos que nos hacen interpretar o reinterpretar una imagen. Esta fotografía es de Shirin Neshat y esta fotógrafa hizo con esta fotografía una serie que se llamó Las mujeres de Alá. Entonces, claro, aquí
el nombre de la serie ya nos empieza a decir por dónde van las cosas. Pero además, alguna vez en una clase que tuve, uno de mis alumnos me dijo, ah, claro, es un pasaje del Corán que dice tal, 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 tal. Claro, si yo no hablo árabe y no puedo leerlo, pues no descifro lo que ocurre aquí. Sin embargo, Shirin Neshat hace una mezcla muy interesante porque aunque no tengamos todo el contexto completo de qué dice ese pasaje del Corán, ya podemos empezar a entender un poco de qué va la serie Las mujeres de Alá. Bueno, y si pensamos también en el papel de la mujer o su falta de papel, si lo quieren ver así, en el Islam, pues ese es un tema que vale mucho la pena reflexionar. Otro trabajo que integra totalmente el texto fotográfico con el texto lingüístico es el trabajo que hace Barbara Kruger. Ella se hizo muy famosa a partir de estas series donde combina fotografías con texto. Pero además no es cualquier texto, no es cualquier tipografía, es una tipografía muy específica, en una combinación de colores muy específico, rojo, el fondo, estas plecas rojas con texto blanco. Y habla mucho de un tema activista. Barbara Kruger trabaja mucho los temas de feminismo, activismo, etc. Entonces, tu cuerpo es el campo de batalla, es un campo de batalla. Pero Barbara Kruger integra en todas sus obras mucho el texto, incluso en instalaciones donde incluye sus fotografías, el texto tiene un valor tremendo desde el punto de vista gráfico, porque es bello, porque tiene una estrategia concreta donde no pone texto al azar ni cualquier tipo de texto. Hay una gran consistencia y una gran coherencia en el trabajo de Barbara Kruger y complementa también los mensajes activistas, la fotografía, etc. Entonces aquí Barbara Kruger integra muy bien los elementos gráficos con los elementos simbólicos y los elementos del texto fotográfico. Otro tema muy importante de combinación del texto fotográfico empieza con el fotógrafo que inició primero como un pintor, como un escultor, como un diseñador gráfico soviético, que fue Alexander Rodchenko. Aquí tenemos uno de los carteles que diseña Alexander Rodchenko. Y como podemos ver, hay un peso gráfico muy importante, pero vean cómo está lo gráfico, está el ritmo, están los patrones, pero también está el texto, lo integra. Bien, Alexander Rodchenko hubo un momento en el que también, como una parte de toda esta época, desde el dadaísmo, que se empieza a dar el collage, la combinación de diferentes fotografías, a él empieza a hacer mezclas de fotografía con texto y con grafismos, con diseño gráfico. Y tenemos este ejemplo, vean, ahí lo tenemos la fecha de 1924. Sin embargo, bueno, rápidamente Alexander Rodchenko encontró que en lugar de usar fotografías de otros, prefería hacer sus propias fotografías para sus carteles y eventualmente se apasionó tanto de la fotografía que él se fue por la rama fotográfica pura y creó un cuerpo de obra monumental. En algún video hablaré sobre Alexander Rodchenko, pero por lo pronto aquí tenemos una imagen de el cartel de esta película famosísima del acorazado Potemkin. Aquí tenemos una fotografía que hizo Rodchenko. Ahí está su esposa, ella es su esposa. Y vean cómo tenemos estos símbolos del megáfono, de la protesta y cómo se integran texto fotográfico, grafismos, composición y texto lingüístico. Ahora, es tan importante el legado de Rodchenko en este sentido que hoy la combinación que tenemos de fotografías y texto lingüístico en las revistas, y esto va, como pueden ver, desde Cosmopolitan hasta National Geographic, tuvo una semilla crucial, importantísima, en Alexander Rodchenko. Entonces, sí que se puede hacer esta parte de combinar tanto el texto como la fotografía. Quiero también hablar rápidamente de cómo sí podríamos integrar el texto dentro de una creación fotográfica, hablando de arte conceptual, de arte fotográfico contemporáneo. Bueno, pues quiero mostrarles el trabajo de Sonia Madrigal, una fotógrafa mexicana contemporánea. Probablemente todos hemos visto en algún momento y en algún lugar estas pintas, ¿no? Con declaraciones de amor, ¿no? Te quiero, así de simple, te amo, Dulce, te amo, Samara, me encantas, te amo, etcétera, ¿no? Nadia, te amo, ¿no? Brenda, te amo. Y entonces hace estas fotografías Sonia Madrigal. Hasta aquí podría quedarse en un tema
pues más bien de catalogación, ¿no? De, bueno, pues es un catálogo, ¿no? Un registro de este tipo de obras. Sin embargo, Sonia Madrigal construye una serie que se llama T, de 2017. Esta serie tiene que ver no con las declaraciones de amor ni con las pintas de amor, sino exactamente con lo contrario, con la agresión. Sonia vive o vivía en esa época en una zona de la Ciudad de México, Chimalhuacán, etcétera, donde hay una violencia tremenda y una violencia contra la mujer espeluznante, donde hay todo tipo de crímenes contra la mujer, que va desde las violaciones, pasando por los feminicidios y desde luego las desapariciones forzadas. Entonces, una de las cosas que fue encontrando Sonia Madrigal de esto que ocurría alrededor de su vida, de su casa, digamos que en su barrio, pues era que había agresiones y que había una relación, una correlación entre los agresores que habían golpeado, vejado y hecho algo y las pintas. Y entonces ahí tenemos una mezcla donde este trabajo que se llama T, y de hecho ahí pueden ver en esta imagen a la derecha, arriba, que es como la imagen ancla, que en sí misma y por sí misma puede parecer simplemente una imagen de catálogo. ¿Y T qué significa? Pero cuando enlazamos violencia, el concepto de violencia contra la mujer y estas pintas que son aparentemente declaraciones de amor, cuando no sabemos que si estos individuos, porque esto ocurre, muchos de los casos donde hay estos temas de violencia, de desaparición forzada, de feminicidios, son perpetrados por las parejas de estas mujeres. Entonces, esa es una reflexión increíblemente potente, pero que nos habla de la inclusión del texto, ya no nada más como un registro, sino como una reflexión muy profunda de lo que ocurre en el mundo. Otra integración muy importante del texto en la fotografía es lo que hace Manuel Álvarez Bravo, pero aquí me voy a anticipar un poco a la idea del título, porque don Manuel Álvarez Bravo ocurre lo siguiente. Le voy a leer esto que escribió Octavio Paz, que me parece muy interesante. Octavio Paz dice, los títulos de Álvarez Bravo operan como un gatillo mental. La frase provoca el disparo y hace saltar la imagen explícita para que aparezca la otra imagen, la implícita. Hasta entonces quedaba invisible, hasta entonces invisible. Y don Manuel Álvarez Bravo, la figura más importante de la fotografía en la historia de México, le gustaba mucho ponerle títulos a sus fotografías. Aquí observemos esta fotografía. Esta fotografía simplemente ahí está. Cada quien puede imaginar lo que quiera, cada quien puede pensar lo que quiera sobre esta imagen. Y si ya conoce que el trabajo de Manuel Álvarez Bravo es muy simbólico, pues podrá empezar a buscar símbolos. Sin embargo, don Manuel nos da con el título qué quiere que interpretemos, qué queremos que esté implícito en su fotografía. Vamos a ver el título. Esta fotografía, don Manuel Álvarez Bravo le dijo escala de escalas. Qué interesante, porque cuando hablamos en el idioma español de escalas, podemos hablar de escaleras, pero también de pausa, como la escala en un viaje. Y de alguna manera nuestra vida es una escala, es un momento de pausa hacia eso que nos va a durar muchísimo más tiempo que la vida, porque nosotros estamos vivos durante un lapso de tiempo muy pequeño, pero estaremos muertos durante un lapso de tiempo muy grande. Entonces, escala de escalas. Claro, cuando empezamos a ver que hay unas escaleras, que hay unos féretros ahí, empezamos a unir todos estos sentidos gracias a la sugerencia del nombre y nos da un significado diferente de la fotografía. Ahora bien, muy importante, les quiero mostrar cómo se traduce, cómo han traducido en algunas galerías, museos, el título de esta fotografía. En inglés le han puesto ladders y si ustedes saben, esto significa ladders, pues significa escaleras. Pero todo lo que platiqué sobre las escalas, sobre las pausas, sobre la vida final, sobre la escalera a la muerte, etcétera, se pierde con esta traducción de ladders. Vamos a ver otra fotografía de don Manuel Álvarez Bravo. Aquí, en esta imagen, no la explico, veámosla, pero cuando vemos el título que le puso don Manuel Álvarez Bravo, esta fotografía se llama Los Adioses. Cobra un sentido distinto. Vean cómo también está el tema del ángel, el cielo. Y también una cosa muy interesante, ¿no? Desde un punto de vista muy simbólico, no necesariamente en términos compositivos, pero estas rayas que son claramente unos cables, a lo mejor nos hablan de la tierra, ¿no? De decir esto es un tema terrenal.
es esta unión de la tierra y el cielo, y el ángel como una especie de intermediario, y los adioses es, él nos dice adiós a nosotros, se trata de los adioses que damos a la vida. ¿De qué trata esta fotografía? Con este título nos da un sentido muy diferente que el meramente gráfico. Entonces, claro que se puede hacer, y es toda una operación mental, y es una operación mental muy compleja la que suele hacer don Manuel Álvarez Bravo, de una gran belleza, de una gran poesía. Vamos a ver otra fotografía de don Manuel Álvarez Bravo. ¿Ok? Aquí la tenemos. ¿Cómo se llama esta fotografía? Los novios de la falsa luna. Los novios de la falsa luna. Y aquí es donde empezamos a ver qué vio don Manuel, qué nos quiso transmitir y cómo quiere que reflexionemos sobre los elementos gráficos y los elementos simbólicos que hay en esta imagen. Aquí tenemos esta imagen. ¿Cómo se llama esta imagen? Muchacha viendo pájaros. Qué interesante, ¿no? El sentido de la fotografía cambia totalmente, porque entonces ahora nos preguntamos, ¿qué está viendo la muchacha? Y la fotografía trata también de los pájaros que no aparecen en el cuadro. Entonces tenemos la posibilidad de integrar, desde luego, el texto lingüístico con el texto fotográfico. Pero como podemos ver, es una operación bastante más compleja que va mucho más allá de simplemente capturar un letrero, de capturar algo humorístico. Si queremos hacer fotografías que incluyan texto, lo podemos hacer. Sin embargo, hay que saber lo que estamos haciendo. Me gustaría mucho saber, ¿tú qué opinas? Escribe algo en la cajita de comentarios para seguir el diálogo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.